Bienvenidos de nuevo a Plotoria. Hoy empezamos un manhwa completamente nuevo donde la reencarnación no viene con una espada legendaria, un linaje noble ni una segunda oportunidad tranquila. No. Nuestro héroe despierta en un mundo extraño donde las mascotas deciden el estatus, el poder y la supervivencia misma. Y en vez de recibir algún dragón majestuoso como su primer compañero, termina atrapado con una tienda de mascotas en ruinas, un sistema problemático y una diminuta rata relámpago. Pero en este mundo, incluso la criatura más débil puede volverse aterradora, siempre y cuando alguien esté lo bastante loco como para entrenarla a través de la muerte misma. Así que pónganse cómodos, agarren unos snacks y disfruten la historia. Comencemos. La sangre corría por el rostro del héroe mientras estaba de pie en una pesadilla que no se parecía en nada a una historia normal de reencarnación. En su mente, aceptó lo evidente. Se había convertido en su Ping. A sus pies, una pequeña bestia blanca herida luchaba por mantenerse con vida. Sobre ellos, gigantescos monstruos gusano colgaban como desastres vivientes, con sus cuerpos retorciéndose en el aire. Su Ping sabía que la situación se veía mal. Pero, de alguna forma, esa todavía no había sido la peor parte. La parte verdaderamente aterradora había sido el momento en que se vieron obligados a chocar directamente contra esos monstruos. Su mano se estiró hacia un pedazo roto de cuerno en el suelo. Lo tomó y lo sostuvo como una daga rudimentaria. A su lado, la diminuta bestia mostró los dientes y se preparó para luchar con su electricidad, aunque ya la habían empujado mucho más allá de su límite. Entonces los gusanos se lanzaron hacia abajo. Su Ping soltó un grito y cargó hacia adelante junto con la pequeña criatura. Estaban en desventaja, heridos y probablemente a un solo error de ser convertidos en pasta. Pero en ese punto, rendirse ya había dejado de ser una opción. Unos días antes, Su Ping había abierto los ojos tras un sueño. Estaba frente a un espejo y miraba su propio reflejo con incredulidad. El rostro que le devolvía la mirada no era el que recordaba. Una ventana del sistema apareció frente a él y mostró su información básica. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Como todo hombre desafortunado arrojado a un mundo nuevo, había reencarnado en la vida de otra persona. Con el nombre de otra persona, los problemas de otra persona y, muy probablemente, las deudas de otra persona. Porque la reencarnación nunca era tan amable como para incluir una cuenta bancaria limpia. Al principio, este nuevo mundo parecía muy similar a la Tierra. Había ciudades, personas, calles y estructuras sociales familiares. La única diferencia era que la tecnología había avanzado mucho más allá de lo que él conocía. Había naves gigantes, herramientas futuristas y sistemas mecánicos por todas partes. Pero la tecnología no era la base de la sociedad. Solo era un apoyo. La verdadera base de este mundo eran las mascotas. Por toda la ciudad, las bestias volaban por el cielo, caminaban junto a los humanos, cargaban suministros, ayudaban con trabajos pesados e incluso asistían a los trabajadores en tareas diarias. Un hombre con una máscara de soldador usaba a su bestia para ayudar a soldar metal, demostrando que estas criaturas estaban profundamente integradas en la vida cotidiana. Pero las mascotas no eran solo ayudantes adorables ni herramientas de trabajo glorificadas. También tenían valor militar. Los domadores de guerra eran responsables de las mascotas de guerra, que eran el verdadero poder militar del mundo. Algunas eran tan fuertes que las naciones medían su propio estatus según el poder de las mascotas de guerra que controlaban. Si un país tenía mascotas poderosas, ganaba respeto. Si una persona controlaba una bestia fuerte, los demás bajaban la cabeza. Y si alguien no tenía ninguna fuerza, entonces sobrevivir se volvía mucho más difícil. Su Ping entendió rápidamente la regla de este mundo. El poder de combate de las mascotas lo decidía todo. Así que tomó su primera decisión. Si quería vivir correctamente en este mundo, tenía que volverse más fuerte. Pero antes de eso, necesitaba entender la vida que había heredado. Miró alrededor de la habitación y aceptó que todo eso ahora le pertenecía. El cuerpo, el nombre, las pertenencias y, por desgracia, la reputación. Entonces abrió la puerta e inmediatamente se encontró con una chica linda mirándolo con sorpresa.
Ella lo observó de arriba abajo, claramente impactada de que se hubiera despertado tan temprano. Según ella, eso era completamente impropio de él. El dueño original de este cuerpo aparentemente había sido tan flojo que despertarse temprano contaba como conducta sospechosa. Nuestro chico la estudió y notó una foto cercana. Por eso, supuso que probablemente era su hermana menor. Y sí, se veía bastante linda. Pero entonces sus ojos se desviaron hacia una extraña insignia plateada en su pecho. Y ese fue su primer error. La chica se avergonzó de inmediato y preparó su puñetazo. Le recordó que ya le había dicho que no mirara ahí. Aparentemente, la vergüenza venía acompañada de violencia. Porque rápidamente le dio un puñetazo directo en el estómago. Se preguntó qué broma sucia estaría planeando su hermano otra vez, aunque nuestro chico intentó explicar que solo era un malentendido. Aún así, el golpe fue tan poderoso que casi lo dobló por la mitad. Se atragantó y se preguntó por qué esa niña tenía tanta fuerza. Ella cruzó los brazos y reveló con orgullo que ya era una domadora de guerra. Estudiaba en la Academia Montaña Fénix como domadora de guerra de primer año. Así que era mejor que su hermano no pensara en nada raro. Esa reacción le dijo una cosa de inmediato a nuestro chico. El dueño original de este cuerpo claramente había arruinado su relación con su hermana. Pero Su Ping intentó sonreír pese al dolor y dijo que era su hermano mayor. Así que no había ninguna razón para que le hiciera algo malo. Pero eso solo empeoró las cosas. La chica explotó de ira y preguntó si había olvidado todas las cosas terribles que había hecho. Luego las enumeró una por una. Había metido insectos en su cama. Le había robado sus snacks. Había pegado los asientos del baño con pegamento. Había reemplazado la pasta dental con wasabi. Incluso había escondido sus zapatos. Su Ping escuchó todo eso en silencio y poco a poco se dio cuenta de que su predecesor no solo había sido inútil. Había sido una amenaza pública. Y la reencarnación claramente lo había preparado para fracasar. Simplemente no era justo. La chica finalmente se dio la vuelta y dijo que solo había venido para sacarlo de la casa. Sus clientes de la tienda de mascotas habían preguntado por él. Tenía que ir hoy y encargarse de todo. Porque la situación estaba tan mal que incluso la estaban llamando a ella ahora. Luego cerró la puerta de golpe y le advirtió que, si no iba, se arrepentiría. Su Ping se quedó ahí, aturdido. Había sospechado que el dueño original era inútil. Pero no esperaba que tuviera una tienda de mascotas. Aún así, eso era algo. Un negocio significaba oportunidad. Así que sonrió con confianza y decidió que era hora de ponerse a trabajar. La brillante luz del sol caía sobre la animada ciudad Basejian. Nuestro chico siguió la navegación del sistema por las calles. Humanos y mascotas se movían libremente a su alrededor, y cada esquina le recordaba que este mundo estaba construido alrededor de las bestias. Finalmente, llegó a la tienda. Y se veía terrible. Su Ping miró el edificio sombrío y se dio cuenta de que eso no era tanto una tienda de mascotas como una escena del crimen esperando papeleo. El lugar parecía abandonado, sucio y profundamente sospechoso. Tocó el candado y se dijo a sí mismo que solo necesitaba limpiarlo un poco. Entonces estaría bien, ¿verdad? Tal vez no. Entonces las persianas metálicas subieron con un fuerte chirrido. Incluso la araña cercana parecía más sorprendida de que las persianas realmente se abrieran que de que nuestro chico básicamente hubiera destruido su hogar. Él se quejó de que al menos la persiana metálica podría haber funcionado bien. Y fue entonces cuando un olor horrible salió rodando desde el interior. Tan pronto como lo olió, Su Ping se puso pálido de inmediato. Conocía demasiado bien ese olor. Entró y vio a un perro haciendo un desastre en el suelo. La rabia lo llenó al instante. Le gritó al perro estúpido por atreverse a hacer eso en su tienda. El perro lo miró y suspiró suavemente, como si acabara de ser insultado por un amateur. Nuestro protagonista se arremangó. Porque aparentemente necesitaba enseñarles modales a las mascotas. Así que empezó a amenazarlo por mirarlo por encima del hombro. Pero antes de que pudiera demostrar su dominio sobre la amenaza local que hacía popó en el piso, alguien lo pateó por detrás.
Salió volando hacia adelante y rodó varias veces por el suelo. Cuando volvió a ponerse de pie, preguntó quién demonios había sido. Fue entonces cuando vio a un hombre con moicano parado en la entrada. A su lado estaba una mascota oscura, amenazante y, aún así, de aspecto extraño. El hombre miró a Suping con disgusto y preguntó si había olvidado a su cliente habitual. Aparentemente, lo había estado esperando toda la semana. Nuestro chico adivinó de inmediato que probablemente este era otro enemigo dejado atrás por el dueño original. Porque claro que sí. La reencarnación le había entregado una tienda y ahora violencia de servicio al cliente. Suping por fin observó bien a la mascota del hombre, que se veía agotada. Entonces el cliente furioso explicó lo que había pasado. Solo habían sido 3 días. Había dejado a su bestia, Explosión Negra, en la tienda para que la cuidaran. Pero aparentemente, durante todo ese tiempo, Suping la había encerrado con 10 leonas. El hombre estaba furioso. Dijo que esas leonas casi habían destruido a su bestia. Solo había que mirar a la pobre mascota. Intentando calmar la situación, nuestro chico declaró que cuidaría a su bestia gratis en el futuro. Se encargaría de todo. Pero por dentro, Suping maldijo en silencio a su predecesor. Esto no era manejar un negocio. Esto era hacer una carrera rápida hacia la bancarrota. Aún así, al cliente no le importaba la compensación. En cambio, señaló a Suping y ordenó a Explosión Negra atacar. La bestia liberó una afilada aura roja y usó tajo furioso de garra afilada antes de que el protagonista pudiera reaccionar. En el siguiente instante, una hoja de la cola de la mascota estaba presionada contra su cuello antes de que pudiera siquiera responder. Suping se quedó congelado, pálido de miedo. Explosión Negra era rápida. Demasiado rápida. Rápidamente entendió otra regla de este mundo. Tal vez la gente en este mundo resolvía los problemas por la fuerza. Con una sonrisa temblorosa, el protagonista preguntó si podían hablar. Ofreció pagar 3 veces la pérdida. Pero el cliente furioso solo se rascó la oreja y se burló. El dinero no podía reparar la humillación que había recibido su mascota de guerra principal. Además, ahora necesitaba que se recuperara de su estado lamentable. Entonces al hombre se le ocurrió una idea más desagradable. Ordenó a Explosión Negra demostrar su nuevo ataque. Y la bestia rugió de vuelta con felicidad. Aparentemente, el objetivo era destruir la tienda para darle una buena lección a nuestro chico. Así que la mascota abrió la boca y empezó a reunir energía. El hombre declaró con orgullo que la sangre de un dragón blanco fluía por su bestia y que su ataque restauraría su honor. Suping se cubrió los ojos en pánico mientras la luz se hacía más brillante. Acababa de reencarnar y ya estaba atrapado en una tienda mugrosa, sin mascota, sin fuerza y con un cliente cuya solución al mal servicio incluía daños a la propiedad. Encima de todo eso, ¿por qué un perro negro tenía que tener linaje de dragón blanco? Y así, Explosión Negra se preparó para liberar su ataque. Había reunido toda la energía necesaria para soltarlo de una vez, como una bomba hecha de energía. Suping se quedó paralizado por la sorpresa. Rápidamente se preguntó si de verdad estaba a punto de morir tan pronto. Como héroe de manhwa reencarnado, se suponía que debía ser fuerte, pero en cambio era el único debilucho del mundo. Ni siquiera tenía todavía una mascota de guerra. Su muerte era demasiado prematura. Entonces un rayo cayó del cielo y golpeó a nuestro chico. Con eso, todo se congeló de repente. Explosión Negra se quedó rígida como piedra. El hombre también se congeló. Suping miró con sorpresa mientras una ventana del sistema aparecía frente a él. El sistema anunció que se había encontrado un objetivo adecuado y que un contrato había comenzado. Nuestro protagonista sonrió. Finalmente, su sistema trampa se había activado. Esto ya se parecía más a una reencarnación apropiada. Entonces el sistema reveló el objetivo a vincular. La tienda de mascotas pícara. La expresión de Suping se derrumbó. Su trampa no había contratado a un dragón legendario, un demonio poderoso ni una bestia divina. Había contratado este pequeño refugio asqueroso de animales sin hogar que llamaban tienda. En verdad, los cielos tenían sentido del humor, y no era uno amable.
Entonces una luz azul lo rodeó. El sistema lo nombró dueño del sistema Super Mascota. Nuestro chico miró sus manos, intentando entender qué estaba pasando. Luego llegó el primer beneficio del sistema. Mientras estuviera dentro de la tienda, Su Ping tenía inmunidad al daño. Cualquier ataque contra él en la tienda se volvería inútil. Apretó el puño y se dio cuenta de la verdad. Dentro de esta tienda, era invulnerable. Pero todavía había algo extraño. ¿Por qué tenía habilidades si el sistema había hecho un contrato con su tienda? Así que el sistema dio la explicación incómoda, simplemente había olvidado mencionar que el dueño de la tienda también quedaría vinculado por el contrato. Eso hizo que nuestro chico le pidiera al sistema que al menos fuera más profesional. Y así, el tiempo volvió a correr. El cliente furioso volvió a ordenar a su bestia que destrozara la tienda. Explosión Negra continuó cargando su ataque y estaba a punto de liberar la bomba, pero esta vez, Su Ping simplemente extendió la mano y cerró las mandíbulas de la bestia con una sola mano. Le apretó la boca tan fuerte que los ojos de la bestia casi se le salían de las cuencas. Luego le preguntó si de verdad quería hacerle algo a su tienda. La pobre mascota intentó responder, pero no podía hablar. Entonces nuestro chico miró hacia abajo a la bestia y le ordenó tragarse el ataque. Explosión Negra casi lloró y se hundió en el suelo. Tal como se le ordenó, se tragó el ataque. Luego, Su Ping se volvió hacia el cliente con una expresión enojada y preguntó si tenía alguna otra queja sobre el servicio. El hombre negó con la cabeza tan rápido que sus instintos de supervivencia merecían aplausos. De inmediato se puso pálido. No podía entender cómo el protagonista había detenido el ataque con las manos desnudas. Nunca había oído hablar de alguien tan fuerte. Su Ping se acercó y ofreció cortésmente cuidar a Explosión Negra por unos días más. Iba a tratarlo bien esta vez. Su sonrisa siguió siendo suave. Pero su aura decía algo mucho menos cortés. Eso fue suficiente. El hombre pensó que nuestro chico quería acabar con sus vidas ahí mismo, así que ordenó a su bestia huir mientras gritaba. La mascota estuvo de acuerdo. Claramente no quería pasar otros 3 días bajo su cuidado. Su Ping los vio irse y no podía creer que hubieran escapado. Se preguntó si de verdad daba tanto miedo. Entonces el sistema anunció que el problema de la tienda había sido resuelto. Así que había ganado una oportunidad para actualizar el estado de la tienda. Aceptó de inmediato. Aparentemente, este sistema era bastante generoso, no como esos que lo hacían hacer 100 flexiones, abdominales y correr kilómetros todos los días. La energía giró por el espacio. La tienda sucia se transformó en cuestión de momentos. El olor desapareció. El piso quedó impecable. La habitación brillaba con azulejos limpios, jaulas adecuadas y una distribución ordenada. Su Ping miró su reflejo en el suelo limpio y sonrió. Por primera vez desde que reencarnó, algo había salido bien. No solo eso, sino que esta función de actualización era súper útil. El sistema estaba demasiado roto. Entonces vio una puerta cerrada y se preguntó para qué servía. Cuando entró, encontró a las mascotas durmiendo dentro de jaulas extrañas. Rápidamente dedujo que la habitación era básicamente una jaula para las bestias. Pero los animales se veían más pequeños de lo esperado. El sistema explicó al instante que la habitación era un área de acogida para bestias mascota. Su tamaño cambiaba según el tamaño de la mascota domada. Podía almacenar hasta 9 mascotas. También podía entrenarlas y curarlas. Pero Su Ping tenía una pregunta importante en mente: ¿qué pasaba si ese perro hacía popó ahí dentro otra vez? ¿Qué ocurría entonces? Así que el sistema se aseguró de explicar que las mascotas dentro del área de acogida entraban en un estado de cultivo y no necesitaban comida, agua ni otras necesidades. Nuestro chico entendió de inmediato lo útil que era eso. Sin alimentar. Sin limpiar. Sin misteriosos incidentes caninos en el piso. Una vez más, el sistema había demostrado un valor increíble. Entonces fue al punto principal. Esas 2 mascotas probablemente también habían sido enviadas por clientes. Quería una forma de evitar que más personas entraran y causaran problemas. El sistema lanzó la misión principal.
Tenía que elegir una mascota y desarrollarla hasta el nivel 3 o superior. Suping miró sus opciones y eligió la rata relámpago. Aparentemente, no se llevaba bien con el perro, y después de lo que había pasado antes, honestamente, era comprensible. Entonces se abrió el perfil de la bestia. La mascota de tipo relámpago de nivel 1 solo tenía una habilidad: actuar lindo. Nuestro chico miró fijamente a la bestia adorable. Se llamaba rata relámpago. Y aún así no tenía habilidades de relámpago. La pequeña criatura le guiñó el ojo de forma tierna, lo que de alguna manera hizo que toda la traición se sintiera peor. El sistema explicó que, dependiendo del método de entrenamiento del dueño, la mascota podía aprender diferentes habilidades. Entonces la mascota seleccionada quedó bloqueada, y era hora de entrar en la tierra de crianza. El mundo del mar de nubes relampagueantes. Una grieta se abrió inesperadamente bajo los pies de Suping. Incluso la rata relámpago se puso nerviosa al ver desaparecer el espacio debajo de ellos. Ambos gritaron de inmediato mientras caían a través de ella. El portal los dejó caer entre una niebla espesa. Nuestro chico aterrizó como un profesional. Pero la rata relámpago no tuvo tanta suerte, ya que cayó de cabeza contra el suelo. Suping levantó la mirada y se dio cuenta de que este lugar extraño era la tierra de crianza. A su alrededor se alzaban árboles huecos gigantescos, con rayos cayendo por todas partes. Se veía de todo menos seguro. La rata temblaba sobre su hombro. Nuestro protagonista miró el enorme árbol frente a él y se preguntó qué clase de criaturas tan altas vivirían en un lugar como este. El sistema respondió con calma. El reino contenía incontables bestias gigantes antiguas. Era ideal para entrenar mascotas de tipo trueno. Había una alta probabilidad de encontrarse con bestias de 100 metros o menos. Una baja probabilidad de encontrarse con bestias de 1000 metros. Y una probabilidad muy baja de encontrarse con bestias de 10.000 metros. Suping levantó a la pequeña rata relámpago e intentó tranquilizarse. Una bestia de 100 metros sonaba mal, pero no podían estar en todas partes. Pero la ratita asustada intentó advertirle sobre algo cuando una enorme sombra cayó sobre ellos. Así que miró hacia arriba. Una bestia colosal se alzaba sobre ellos. Era un monstruo rey de las bestias de 10.000 metros. El mismísimo Kunrey del trueno del abismo relámpago. Era tan enorme que el diminuto cuerpo de nuestro protagonista ni siquiera podía verse mientras sus ojos se quedaban en blanco por el impacto. El monstruo abrió la boca de inmediato y liberó una descarga aterradora. Suping murió al instante. Un momento después, despertó en un espacio de resurrección, agarrándose el pecho y jadeando por aire. No tenía idea de si realmente había muerto o si acababa de experimentar el tutorial más agresivo del mundo. El sistema explicó con calma que había sido asesinado por el rey de las bestias y que ahora sería resucitado. Luego agregó los detalles del castigo. Si fallaba la tarea asignada, sus puntos de anfitrión bajarían. Si abandonaba el reino, la tarea fallaría automáticamente. Y si su puntuación final caía por debajo de 60, sería destruido. Suping se quedó congelado. El sistema no había mencionado absolutamente nada de eso antes de que aceptara la misión. Así que exigió saber cuántos puntos tenía ahora. El sistema le dijo que, cuando apareció la misión, había una barra desplegable que pudo haber usado para ver la recompensa y el castigo. Pero aparentemente, el anfitrión necesitaba suscribirse a Plotoria para ver la calificación. Suping maldijo en voz alta. El sistema no solo lo había lanzado a la muerte, sino que ahora también le estaba mostrando anuncios. ¿Por qué el rey de las bestias estaba en la aldea inicial de todos modos? ¿Qué clase de punto de aparición era ese? Cuando preguntó qué pasaría si el rey de las bestias lo mataba otra vez, el sistema solo dijo que había una pequeña probabilidad de encontrarlo. Le sugirió buscar una presa más adecuada y también formar un contrato temporal con la rata relámpago, ya que su percepción era demasiado baja. Suping sonrió con rigidez y lo maldijo internamente. El sistema tenía mucha actitud, pero muy poco servicio al cliente. Aún así, siguió adelante con su resurrección. Entonces comenzó la resurrección. Regresó al mundo del mar de nubes relampagueantes. Justo a su lado,
La rata relámpago también fue resucitada. Entonces apareció una marca brillante sobre su cabeza y sobre la cabeza de la rata relámpago, simbolizando su contrato temporal. A través del contrato, el sistema le informó que Su Ping podía sentir las emociones de la rata. Si la conexión lo hacía sentirse mal, le dijo que simplemente se adaptara, porque en ese punto ya era un problema de habilidad. Luego le deseó buena suerte y desapareció. Nuestro chico vio al instante una bestia solitaria con forma de caballo pastando a lo lejos y pensó que podría ser un objetivo fácil. Después de todo, las bestias que comían pasto normalmente parecían inofensivas. Pero la rata relámpago estaba aterrada. Al sentir las emociones de su pequeña bestia, Su Ping supo que debía haber algún peligro más adelante. Un gusano gigante salió disparado del suelo y se tragó al caballo. Era un joven gusano de arena, un monstruo clasificado por debajo de los 100 metros. Su Ping se dio cuenta de inmediato de que su mascota tenía razón. Claramente podía sentir el peligro. Aún así, el gusano parecía más pequeño que 100 metros. Así que decidió que tenían una oportunidad. Señaló hacia adelante y ordenó a la rata relámpago atacar. Como la pequeña criatura ya estaba en movimiento, le ordenó atacar el cuello del monstruo. La diminuta mascota se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Y se estrelló de cabeza contra el duro caparazón del gusano. El gusano se volvió confundido, como si algo ligeramente molesto hubiera chocado contra él. El sistema informó que la rata relámpago había muerto por heridas en la cabeza. Por el lado positivo, había obtenido la habilidad carga. Luego preguntó si nuestro chico quería revivir a su mascota o esperar un rato. Su Ping la resucitó y entendió rápidamente la lógica del entrenamiento. La rata relámpago era débil, dolorosamente débil. Al menos, podía resucitar sin límite. Eso significaba que podían derrotar al gusano mediante muertes repetidas. Un método de entrenamiento encantador, de verdad. Nada formaba el carácter como ser convertido en pasta una y otra vez. La rata relámpago revivió. Así que Su Ping siguió ordenándole atacar de distintas maneras. Primero, le ordenó usar su pequeño cuerpo para esquivar y atacar. Luego acercarse y rodear al gusano. Después le ordenó usar toda su fuerza y usar carga, apuntando a una grieta en el caparazón del monstruo o a su estómago. La rata comenzó a moverse más rápido con carga. Luego bajó sus diminutos cuernos y salió disparada hacia adelante. Esta vez, el golpe dio en un punto débil. El gusano escupió sangre. Su Ping sonrió. Había funcionado. Entonces el gusano abrió la boca y soltó un rugido furioso. Al siguiente momento, atrapó a la rata entre sus dientes y la mató otra vez. El sistema informó muerte por daño interno. Pero como la pobre rata tenía resurrecciones infinitas, Su Ping la resucitó y la envió de vuelta a la batalla. Una y otra vez, la rata relámpago atacó. Una y otra vez, murió. Cada vez, Su Ping ajustaba el plan. Estudiaba el caparazón del gusano, sus aberturas, su ritmo y sus reacciones. Después de otra resurrección, la rata relámpago de pronto se veía diferente a su anterior forma adorable. Se veía furiosa, peligrosa. Chispas de relámpago rodeaban su cuerpo. El sistema informó que, debido a la alta concentración de trueno en el ambiente, había dominado parte del poder del sistema de trueno. La habilidad carga había evolucionado a carga relámpago. Los ojos de Su Ping brillaron. La habilidad había ganado poder elemental, lo que significaba que podía atravesar la defensa del gusano. Así que nuestro chico ordenó de inmediato a la rata relámpago usar su nuevo ataque y terminar esta batalla. Carga relámpago. La rata relámpago giró por el aire como una diminuta tormenta y se estrelló contra el monstruo con una fuerza increíble. El relámpago explotó por todo el cuerpo del gusano, y la criatura se hizo pedazos. La pequeña rata, sin embargo, aterrizó y jadeó. Claramente estaba agotada. El sistema anunció que la rata relámpago había derrotado al enemigo. Su habilidad de combate había aumentado. El nivel 1 estaba casi completado, pero solo se había completado el 2% de la tarea. Su Ping apretó el puño con emoción. La pequeña rata había acabado con el enemigo de forma hermosa.
Pero también se dio cuenta de que carga relámpago solo podía usarse una vez porque su resistencia era baja. Ahora necesitaban descansar antes de encontrar una nueva presa. Entonces, de la nada, el suelo tembló. La tierra se abrió bajo los pies de Su Ping. Varios gusanos adultos gigantes salieron arrastrándose. Estos eran monstruos de 100 metros, mucho más fuertes que el primero. Un gusano embistió al protagonista y a la rata relámpago. Rodaron por el suelo, golpeados y sangrando. Su Ping levantó la cabeza y se dio cuenta de que probablemente se le habían roto 5 o 6 costillas. Los adultos estaban en otro nivel. Nada que ver con el joven. Los gusanos flotaban sobre ellos. La diferencia de poder era enorme. La rata relámpago no se había recuperado de la pelea anterior, y Su Ping sabía que resistirse tal vez no tenía sentido. Consideró la respuesta racional. Dejarlos morir, resucitar y subir de nivel después. Había demasiados enemigos. Incluso si peleaban perfectamente, 2 puños no podían derrotar a 4 brazos, y ellos ni siquiera tenían puños adecuados. El gusano abrió la boca y se lanzó. La rata relámpago chilló débilmente a su lado. Nuestro chico la miró y vio cómo todavía intentaba contraatacar incluso en esa condición. Y de repente, un relámpago brilló y los dientes del monstruo se partieron. La rata relámpago había usado carga relámpago otra vez. Pero no porque Su Ping se lo hubiera ordenado. Lo hizo por voluntad propia. La pequeña rata no iba a dejarlo morir tan fácilmente. Sintió su espíritu de lucha a través del contrato. La criatura había estado aterrada, pero aún así se negó a rendirse. Eso lo cambió. Alcanzó el cuerno roto en el suelo y lo sostuvo como una daga. Si su mascota no se había rendido, entonces él tampoco tenía derecho a quedarse quieto. Los gusanos atacaron otra vez. Incluso si iban a morir, al menos morirían contraatacando. Así que Su Ping y la rata relámpago cargaron hacia adelante juntos. Y lucharon hasta la muerte. Más tarde, ambos resucitaron en un punto aleatorio. Se tambaleó y cayó al suelo, exhausto. Había muerto y regresado otra vez con la salud completa. Pero la fatiga no había desaparecido. El sistema explicó que la resurrección llevaba una carga psicológica. Su fuerza mental era demasiado baja, así que morir con frecuencia en poco tiempo naturalmente lo agotaba. Su Ping sonrió débilmente. No importaba qué tan fuerte fuera el motor de un auto, no podía funcionar sin combustible. Eso significaba que necesitaba entrenar no solo su cuerpo, sino también su mente. Entonces la rata relámpago siseó de repente. Eso significaba que había enemigos cerca otra vez. Su Ping miró alrededor y notó cráteres en el terreno. El suelo se sentía diferente. No como con los gusanos de arena. Entonces se dio cuenta de la horrible verdad. Eso no era el suelo en absoluto. Estaban parados sobre el caparazón de un monstruo gigante. Él y la rata relámpago saltaron justo a tiempo cuando apareció una cucaracha de piedra de 10 metros. Al ver su rango, Su Ping se sintió confiado. 10 metros ya no eran nada para ellos. El insecto abrió la boca y escupió ácido. Su Ping esquivó mientras el líquido salpicaba cerca, pero entendió de inmediato el peligro. Incluso su pequeña mascota se preocupó por un segundo. Pero sin perder el ritmo, le ordenó a la rata relámpago entrar en su estado eléctrico y mostrar su nuevo poder. Después de mucho tiempo, el sol salió sobre un campo de batalla empapado en fluidos de monstruos. Su Ping yacía exhausto sobre una pila de monstruos derrotados. El sistema lo felicitó por completar la tarea. En total, Su Ping había resucitado solo 69 veces. La rata relámpago había resucitado 847 veces. Esa pequeña criatura había pasado por toda una carrera de sufrimiento en una sola sesión de entrenamiento. Pero habían derrotado a un total de 472 enemigos. El sistema informó las recompensas. Carga relámpago había mejorado a destello relámpago. La rata relámpago había obtenido una habilidad de percepción, posimagen relámpago. Su Ping también había recibido análisis de bestias mascota de nivel 1. Entonces llegó la revelación más grande.
La rata relámpago había aprendido una de las 10 técnicas secretas legendarias rumoreadas. Nuestro chico quedó atónito. En este mundo, las habilidades de las bestias se dividían en 6 calidades según la fuerza de combate. Cuanto mayor era la calidad, más poderosa era la habilidad. Pero algunas habilidades de mascotas eran heredadas de técnicas antiguas llamadas habilidades secretas. El método para adquirir habilidades secretas se había perdido hace mucho tiempo. Solo las mascotas más talentosas, de grado excelente, podían aprenderlas. El sistema explicó que la larga estancia de la rata relámpago dentro del ambiente de elemento trueno y sus muchas experiencias de vida o muerte le habían permitido revelar todo su potencial y aprender habilidades secretas. Aparentemente, esto no era algo sorprendente. Su Ping sonrió ante la notificación y pidió volver a casa. El sistema anunció que estaban saliendo del mundo del mar de nubes relampagueantes. Y el contrato temporal entre dueño y mascota fue terminado. Nuestro chico cerró los ojos por agotamiento, y sus cuerpos se disolvieron en luz. Mientras tanto, un holograma de un anunciador estaba en medio de la ciudad Base Jian. La competencia anual de la Academia Montaña Fénix había comenzado. Ya era hora de la ronda preliminar final. El presentador estaba frente a un público rugiente. Anunció que todos finalmente verían qué mascota de participante ganaría este año y quién obtendría el derecho de convertirse en estudiante del maestro de mascotas estrella. Entre la multitud estaba una joven llamada Suyan Jing. Mientras tanto, el anunciador seguía animando la competencia. Enumeró los nombres de los favoritos del torneo, como Ye Hao, Jian Xuean y Zhang Xiao. Pero Jing parecía cansada de escuchar todos esos nombres. También era estudiante de tercer año en la Academia Montaña Fénix. Una vez había creído que el combate preliminar no sería un problema para ella. Pero la realidad había sido mucho más cruel. Se había topado con oponentes prometedores uno tras otro. Primero, fue Jian Xuean. Luego fue Ye Hao. Enfrentarse a 2 contendientes al campeonato de esa manera la hizo perder 2 veces seguidas. Ahora, en esta última ronda, tenía que enfrentarse a Zhang Xiao. Un oponente poderoso con una bestia aterradora. Peor aún, su única opción era luchar con su tigre dientes de sable. Claro, su bestia se había curado un poco, pero todavía estaba lejos de recuperarse por completo. Eso significaba una cosa: tenía que recuperar su rata relámpago de la tienda de mascotas, aunque no tuviera ninguna habilidad de combate. De esa forma, lo mínimo que podía hacer era cumplir la regla de participación de 2 mascotas. Podía usar la rata relámpago para la regla y usar el tigre dientes de sable para dar pelea. No iba a rendirse tan fácilmente. Más tarde, Jing llegó a la tienda y llamó para ver si había alguien adentro. Miró alrededor confundida porque la tienda parecía vacía y limpia. Casi como si la tienda fuera a mudarse a otro lugar. Por un momento, se sintió afortunada de haber llegado justo a tiempo. Luego gritó llamando al dueño de la tienda. Explicó que había venido a recoger a su mascota estrella. Entonces Su Ping salió de la habitación de mascotas y la saludó. Jing sonrió y explicó que había dejado una rata relámpago medio mes atrás. Quería saber cómo estaba y si podía recogerla antes de lo que habían acordado. Nuestro chico se congeló ligeramente. Así que ella era la dueña de la rata relámpago. Se dio la vuelta e intentó actuar como si no le importara, aunque claramente no quería entregar a la mascota con la que acababa de sobrevivir a todo un montaje de muerte. Afirmó que la rata relámpago estaba mejor que nunca y le recordó que no olvidara el pago. La chica notó su extraño ánimo y se preguntó por qué le preocupaba que ella no pagara. Nadie intentaría hacer algo así. Le aseguró que, aunque hubiera venido antes, todavía pagaría la cantidad completa por el cuidado. Aún así, Su Ping no respondió y solo se dio la vuelta. Eso confundió aún más a Suyan Jing. ¿Había hecho algo para molestarlo? Nuestro chico fue a la sala de crianza, donde la rata relámpago dormía y se recuperaba. La levantó con cuidado y sonrió. Le dijo a la pequeña criatura que era hora de ir a casa. La rata relámpago sonrió dulcemente y abrió sus diminutas patitas. Antes de devolverla, Su Ping le pidió en voz baja a la bestia que no lo olvidara después de volver a casa con su dueña original.
Y la rata relámpago chilló como si estuviera diciendo que nunca lo olvidaría. Para nuestro chico, el momento fue extrañamente emocional. Para todos los demás, probablemente solo era un hombre despidiéndose de una rata. Pero después de 847 resurrecciones, esa rata se había ganado el estatus de personaje principal en su corazón. Poco después, el sistema explicó que el dinero transferido por la clienta se había convertido automáticamente en puntos de energía. Con suficientes puntos, podía comprar una poción de despertar en la tienda del sistema y convertirse en un domador de guerra. Entonces apareció una nueva tarea del sistema. La piscina espiritual del caos para incubación había sido construida dentro de la tienda. Su Ping tenía que criar a su propia mascota dentro de 7 días. La recompensa sería un libro de habilidad aleatorio para domador de guerra. El castigo sería la muerte, como siempre. Su Ping se quedó congelado de inmediato. ¿De verdad él también podía convertirse en domador de guerra? El sistema lo confirmó y abrió la tienda. Solo necesitaba una poción de despertar. Además, podía acceder a la tienda a través de su mente cuando quisiera. Al escuchar todo esto, hizo clic de inmediato en la poción con confianza y eligió comprarla. Pero la compra falló. No tenía suficiente energía. El sistema explicó que el dinero se convertía en puntos de energía en una proporción de 100 a 1. En ese momento, nuestro chico solo tenía un punto. Su Ping miró la cantidad con incredulidad. Luego revisó el pago. Jing le había pagado 108 yuanes. Su rostro se retorció de rabia. Gracias a él, su rata relámpago había dominado una habilidad secreta del top 10. Se había vuelto absurdamente más fuerte, y ella solo le había pagado 108 yuanes por eso. Era inaceptable. Su grito furioso resonó por la tienda. De vuelta en la competencia, el comentarista gritó emocionado mientras el sabueso dragón demoníaco de Zhang Xiao atacaba primero. Y el tigre dientes de sable de Jing había caído al suelo, cubierto de heridas. El comentarista anunció que el tigre había sido gravemente herido por el ataque inicial. El sabueso demoníaco negro levantó la cabeza y exhaló vapor, viéndose completamente como una bestia que sabía que ya había ganado. Según el presentador, todo esto era esperado de Zhang, quien era conocido como el destructor de élites. Le sonrió a Jing y preguntó si quería continuar. Él también era estudiante de tercer año en la academia. Los espectadores murmuraron que la pelea no era interesante. Los jueces e invitados importantes observaban desde un lado. Un hombre señaló que Su Yan Jing tenía mala suerte. Durante 2 rondas seguidas, se había visto obligada a competir contra monstruos entre estudiantes. Los 2 haces de la academia uno tras otro. Ahora su mascota estrella estaba gravemente herida, y su oportunidad de ganar casi había desaparecido. Una mujer pelirroja afirmó que la chica todavía era joven. Para ella, la jugada más inteligente habría sido aceptar la derrota y guardar sus fuerzas para el futuro. Tener un segundo plan siempre era importante. No hacerlo hacía que Jing pareciera realmente estúpida a sus ojos. Otro observador dijo que el resultado le importaba demasiado a la chica. Ganar aquí afectaría la clasificación para el equipo de guerra pionero. Según él, era fácil hablar desde afuera. El hombre a su lado también se unió a la conversación. Incluso si las posibilidades de Jing eran mínimas, por supuesto que tenía que luchar hasta el final. Dentro de la arena, ahora la pregunta era, ¿qué iba a hacer Jing con su mascota derrotada? Miró fijamente a su oponente y dudó. Se preguntó por qué la habían vencido tan rápido. El anunciador agregó que su tigre dientes de sable ya estaba herido. Pero ahora lo habían herido aún más. Casi no quedaba esperanza. La expresión de Jing se tensó. Sintió como si esto fuera a marcar el final de sus 3 años de carrera universitaria. Zhang Xiao sonrió y ordenó a su sabueso dragón demoníaco terminar la batalla con dignidad. La bestia abrió la boca y reunió una poderosa carga amarilla. El comentarista entendió la estrategia. Zhang quería terminar la batalla antes de que el tigre de Jing pudiera recuperarse. Su rostro se puso pálido. Sabía que el tigre no podría resistirlo. En el último momento, declaró su rendición.
El ataque explotó dentro de la barrera protectora. La explosión golpeó con suficiente fuerza como para asustar a los espectadores cercanos. Un hombre gritó que casi lo había matado, mientras otro le recordó que todo estaba bajo el control de jueces de alto rango. Después de que Jing se rindiera, un juez había intervenido y creado una barrera frente a ella y su bestia. Luego el comentarista anunció que, como el juez había intervenido y Jing se había rendido, Zhang Xiao había ganado la primera ronda. El chico frunció el ceño. Casi había logrado aplastarla de una forma más brutal. Luego advirtió que la próxima vez no debería contar con la suerte. La chica, mientras tanto, miró hacia abajo a su bestia restante. Solo quedaba la rata relámpago. Extrañamente, desde que la había recuperado de la tienda, había comido comida chatarra. Sospechaba que la habían consentido un poco en la tienda de mascotas. Así que se preguntó si siquiera podría luchar. Entonces rechazó el pensamiento de inmediato. Incluso su tigre dientes de sable había perdido con un solo ataque. Enviar a la rata relámpago contra el sabueso dragón demoníaco sería inútil. No podía exponer a una bestia tan pequeña a un peligro sin sentido a propósito. El comentarista explicó la situación al público. Según las reglas, Su Yang Jing solo tenía la rata relámpago para la siguiente ronda. Pero la chica todavía lo estaba considerando. Si usaba la habilidad secreta de domador de guerra de fortalecimiento de fuerza de nivel 3, aumentaría el nivel de la rata relámpago a 2. Tal vez, pensó, eso de alguna forma podría darle una oportunidad. Pero todos sabían que una rata relámpago de nivel 1 no tenía ninguna posibilidad contra un sabueso dragón demoníaco de nivel 3. Así que la multitud empezó a gritar, burlándose de ella y diciéndole que no tuviera miedo y peleara. Otros se reían diciendo que el perro simplemente mordería a la ratita por la mitad. La humillación seguía acumulándose. En ese punto, todos se estaban burlando de ella. Mientras la rata relámpago siseaba de vuelta contra la multitud. Jing no pudo soportarlo más, así que levantó la mano, lista para rendirse. La diferencia era demasiado grande, no podía dejar que la pobre rata muriera por nada. Pero antes de que pudiera hablar, la rata relámpago pasó corriendo junto a ella con un chillido fuerte. Corrió hacia la arena y se colocó entre Jing y el sabueso dragón demoníaco. El comentarista se sorprendió y asumió que Jing había elegido luchar esta batalla sin sentido. La cuenta regresiva comenzó de inmediato. Jing miró a su mascota en shock. La rata relámpago, sin embargo, miró hacia atrás felizmente y chilló, como si le dijera que no se preocupara. Zhang Xiao sonrió con oscuridad. Dijo que era una suerte que la cosita hubiera salido por su cuenta. Porque, de lo contrario, habría sido aburrido. Luego ordenó a su sabueso dragón demoníaco quemar la basura frente a él. El perro demoníaco liberó una lluvia de bolas de fuego. La batalla comenzó. En respuesta, la rata relámpago liberó un aura eléctrica, rompiendo el suelo a su alrededor. La jueza pelirroja se levantó de su asiento al notar algo extraño en su forma. Pero antes de que pudiera juzgarlo por completo, Jing ordenó a la rata usar carga relámpago y esquivar los ataques. La rata relámpago entró en pánico. En vez de mostrar dominio, gritó y huyó del fuego que se aproximaba. Un proyecto golpeó su espalda y la derribó. Al ver esto, la jueza se sintió engañada. Resultó que solo estaba pensando demasiado. No había nada especial en esa rata. Mientras tanto, el comentarista anunció que la rata estaba siendo maltratada. Incluso bromeó diciendo que huir era vergonzoso, pero útil, así que necesitaba correr mucho más rápido. Zhang señaló hacia adelante y ordenó a su bestia torturarlos. El sabueso dragón demoníaco cargó al combate cuerpo a cuerpo, reduciendo la distancia con un rugido. El comentarista entendió la intención. Zhang no planeaba terminar la ronda rápidamente. Quería enseñarle lentamente a la ratoncita una lección que nunca olvidaría. Jing vio que la situación empeoraba y usó su fortalecimiento de nivel 3. Al siguiente segundo, ordenó a la rata relámpago usar carga relámpago y esquivar una vez más. Así que la pequeña criatura aceleró, se lanzó hacia adelante y de pronto desapareció justo antes de que el perro estuviera a punto de morderla. Los jueces lo notaron rápidamente.
El hombre de traje se sorprendió por la velocidad de la rata relámpago. Otro juez a su lado dijo que las cosas por fin se estaban poniendo interesantes. La rata relámpago aterrizó de nuevo a salvo y miró hacia el enemigo. El comentarista admitió que, después de todo, había logrado esquivar. Jing aprovechó el momento y le ordenó atacar. La rata relámpago liberó su aura otra vez y chilló con fuerza. La mujer pelirroja en las gradas abrió los ojos de par en par. Realmente no lo había visto mal antes. Una espada gigante de relámpago apareció sobre su cabeza. Era un ataque de nivel 7 completamente cargado. Entonces la rata relámpago desató el tajo de trueno directamente contra el sabueso dragón demoníaco. Su Ping pasaba cerca por casualidad y vio el brillante rayo elevándose desde la arena. Se detuvo y se preguntó qué había pasado ahí. Porque el ataque incluso había atravesado la barrera protectora alrededor de la arena. Dentro de la arena, todos se quedaron congelados. La rata relámpago de nivel 1 acababa de usar una habilidad de nivel 7. Tajo de trueno. En ese momento, solo el juez musculoso de cabello blanco pudo hablar. Le dijo al vicepresidente Don que los jóvenes de hoy eran realmente talentosos. El sabueso dragón demoníaco yacía en el suelo, quemado y derrotado. Sang lo miró con una sonrisa incómoda, incapaz de entender cómo era posible. El comentarista se quedó en silencio. El público se quedó en silencio. Incluso los invitados importantes parecían atónitos. Entonces el comentarista levantó la mano y gritó el resultado. La rata relámpago había usado tajo de trueno. Realmente había dominado una habilidad de nivel 7. Para una rata relámpago de nivel 1, eso era impensable. La imagen de Jing y la imagen de la rata relámpago aparecieron en el aire como las vencedoras. Pero ella todavía no podía procesar lo que acababa de pasar. El público gritó de emoción. La gente apenas podía creer lo que había presenciado. Un hombre rubio se preguntó cómo la rata relámpago de nivel 1 había dominado una habilidad de nivel 7. Otro espectador lo llamó increíble. Pero algunos pensaban que una habilidad así se estaba desperdiciando en una criatura de nivel 1 como esa. La rata relámpago caminó de regreso hacia Jing con una sonrisa dulce. Ella la miró con incredulidad. Apenas unos días antes, esta pequeña criatura había sido completamente diferente. Había sido débil, ordinaria y ciertamente incapaz de destruir a un perro demoníaco con una habilidad de trueno de séptima etapa. Entonces la comprensión la golpeó. Volvió a mirar a la rata y se preguntó si algo le había pasado en esa extraña tienda de mascotas. Y aquí es donde terminaremos el episodio de hoy. Su Ping pensó que solo estaba administrando una pequeña tienda de mascotas rota. Pero después de que esa rata relámpago impactara a toda una academia, solo es cuestión de tiempo antes de que la gente empiece a hacer preguntas. ¿Quieren que continuemos esta historia? Déjenos saber en los comentarios. Como siempre, sus likes y comentarios deciden si este manhwa recibe un segundo episodio. Así que no olviden darle like, suscribirse y acompañarnos de nuevo en el próximo episodio de Plotoria. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en el próximo episodio.